gravísimo riesgo del megaproyecto del Istmo, que está en 3 niveles: en la naturaleza, la devastación de la naturaleza que implica. Este es el megaproyecto de megaproyectos, es el monstruo de monstruos, que concentra cualquier tipo de megaproyecto que me quieran decir está en el corredor industrial del Istmo, cualquiera. La segunda es una violación a los derechos de los pueblos indígenas y negro. Hay 13 pueblos indígenas y el pueblo negro. Y la tercera, que es la que menos caso se le está haciendo. Bueno, la violación a los derechos con esas pseudoconsultas que hace Adelfo Regino, pero el problema que no se le está haciendo caso para nosotros es el más grave. Está partiendo el país este megaproyecto. Es correr la frontera, es una grave afectación a la soberanía nacional. Esta es una carta que tiene fecha del 12 de julio. El 12 de julio, 11 días después de haber tomado posesión, en una carta personal, López Obrador le manda una carta personal a Trump, 11 días después de ser declarado presidente de México. O sea, sin decirle a la nación, sin hacerla pública, él le entrega el Istmo de Tehuantepec. En su página 3 y 4, ¿le puedes dar? Bueno, en la página 3 ya aquí le dice a Trump que se van a sembrar 1 millón de hectáreas de árboles frutales y maderables en el sureste del país. O sea, este plan de sembrando vida y cosechando muerte, le dice que se va a promover el turismo en el Caribe y las zonas arqueológicas de la cultura olmeca y maya. Ya se inventó la olmeca, porque la olmeca no está donde está el plan maya, pero él sabe todo. Porque vamos a construir una línea férrea de tren de alta velocidad que recorrerá la ruta Cancún, Tulum, Bacalar, Calakmul y Palenque. Así está el tren maya. Y abajo le dice también, se creará un corredor ecológico y comercial, económico y comercial en el Istmo de Tehuantepec, que implica aprovechar la ubicación estratégica de esta franja del territorio nacional para unir Pacífico con Atlántico y facilitar el transporte de mercancías entre los países de Asia y la costa. Un corredor de 300 kilómetros con una línea férrea para el transporte de contenedores. Se ampliará la carretera, se rehabilitarán los puertos de Salina Cruz y Cuatza, se aprovechará el petróleo, el gas, el agua, el viento, la electricidad de la región, se instalarán plantas para ensamblar piezas y fabricar artículos manufactureros, y toda esta franja del Istmo se convertirá en zona franca o libre. Se lo dice a Trump. Miren, el Istmo es un corredor que ha sido ambicionado, no ahora, es histórico la ambición, y los primeros que lo ambicionaron fueron los aztecas. ¿Cuál era el oro de los canadienses ahora? ¿Cuál era para los aztecas, para los mexicas? ¿Qué usaban de moneda? ¿Y de dónde es las zonas originales de origen? Son 2, Tabasco y el Soconusco. Son los 2 centros de origen del cacao. Y la otra riqueza que perseguían los mexicas eran las plumas. Las plumas de quetzal, las plumas de guacamaya roja, de guacamaya verde, de pavón, pavo ocelado, de faisán, porque con eso hacían toda su vestimenta sagrada con las plumas. ¿Y dónde están las plumas? En las selvas. ¿Y dónde están las selvas? Pues en el Istmo y en Chiapas. Y entonces los aztecas fueron los primeros que abrieron el corredor y llegaron incluso a Yucatán, los mexicas, que luego se aliaron con los zapotecas. Primero se pelearon, pero luego se aliaron y hicieron todo el corredor que llegó hasta las Cibueras, ¿no? Los mexicas conquistaron hasta Nicaragua. Pero ahí pues no paró, porque la ambición siguió primero con los españoles. El propio Cortés usó esa vía para llegar a conquistar las Cibueras, abriendo el único corredor que hay, el único pasillito. Y luego ya siguiendo pues está el tratado de la Mesilla de Santana. Hubo un tratado de Santana donde se negocia una franja de la frontera, la Mesilla, se entrega, pero también hay un artículo 8 en el Tratado de la Mesilla que le entrega al gobierno estadounidense. En el artículo 8 le entrega el Istmo de Tehuantepec a perpetuidad, y lo logró derogar Lázaro Cárdenas en 1937. Pero el primer tratado de entrega del Istmo fue el Tratado de la Mesilla,
Y el segundo es el famoso Tratado de Magdaleno Ocampo, donde Benito Juárez, en 1859, él firma un acuerdo a través de los secretarios de Relaciones Exteriores que firman el Tratado Magdaleno Ocampo, que curiosamente, si no se aplicó, donde ratifican el de la Mesilla y se entrega al ejército norteamericano y al gobierno norteamericano el paso por el istmo de Tehuantepec, y si no se firmó, bueno, si no se aplicó, fue gracias a que el Senado norteamericano no lo avaló. Lo afirmó el gobierno mexicano, el presidente mexicano, Melchor Ocampo, McLean, todos lo firmaron, menos el Senado norteamericano no lo aprobó, y entonces no se aplicó el Tratado de Magdaleno Ocampo. Pero estaba entregando esta franja al control norteamericano, ratificando el acuerdo de la Mesilla, el Tratado de la Mesilla. Luego vino Porfirio Díaz. Porfirio Díaz fue el que inauguró el tren del Istmo. Y el tren del Istmo tuvo un gran efecto. El tren, acuérdense que estaban en ese periodo compitiendo los tres imperios: el imperio norteamericano, que estaba en efervescencia, el imperio inglés, que estaba cayendo, y el francés, que estaba viendo si se colaba para ver dónde construían la vía interoceánica. Fueron los que se apoderaron, hasta dividieron Colombia y se independizaron a Panamá. Pero mientras, Porfirio Díaz permitió que una empresa inglesa construyera y operara el tren interoceánico, que entre 1907 y 1914 fue de un uso comercial mundial. Se narran las historias que recorrían, eran convoyes día y noche, día y noche, día y noche, que transitaban ya de océano a océano, hasta que se inauguró el canal de Panamá y ¡pum!, se acabó el tren interoceánico de Porfirio Díaz. Ahí quedó, pero la demanda mundial se fue al canal de Panamá. Pues siguió López Portillo, que generó el plan Alfa Omega. Después viene, que esa es la clave, el programa de desarrollo industrial del Istmo de Tehuantepec, de Ernesto Zedillo, que es publicado en 1995 y 96, y que es cuando se detona ya esta lucha del Istmo es nuestro, de contra esto. Este es el que retoma López Obrador. Este es, y ahorita lo vamos a ver por qué. Y después que no lo logran, que logramos parar con una campaña nacional, que ahí vienen los carteles, la historia. Llegamos al Congreso de San Lázaro en 1998, y muchos de los diputados y senadores que nos apoyaron para eso ahora están a favor de lo que lucharon en 1998, ahora están a favor. Y puedo decir nombres, ahí viene la lista de convocantes, nombres, y ahora están a favor del corredor que en ese tiempo denostaban. Bueno, esto que no funcionó lo estiraron con Fox. Santiago Levy, el asesor principal de Fox en términos económicos, lo estiró, sacó un documento que se llama El Sur también existe, parafaseando a Benedetti, y ahí fundamenta la propuesta del Plan Puebla-Panamá, que nada más es agarrar el megaproyecto del Istmo y estirarlo como acordeón, así, llevarlo hasta Panamá y hasta México, hasta el centro de México, pero el eje y la columna vertebral del Plan Puebla-Panamá es el tren interoceánico y los dos puertos, y de ahí se estira. Incluso ya está considerado desde el megaproyecto del Istmo y después el Plan Puebla-Panamá, ya está considerado el tren Maya. Tenemos los planos donde aparece ya el tren Maya conectado con el interoceánico desde el Plan Puebla-Panamá. Y luego, estos fueron los gobiernos panistas. Y luego pues llega el priista de Peña Nieto y le llaman las zonas económicas especiales, en particular la zona del Istmo. Pero todo esto quedó en planes, en proyectos, hasta que ahora quieren a fuerza llevarlo a cabo. Miren, esta es la declaración de Ernesto Zedillo, ya cuando lo inauguran o anuncian la construcción del Programa de Desarrollo Integral del Istmo y el tren interoceánico. Fue en octubre del 96, la que sigue. Y en ese caso, pues acá la traviesa de Anester,
retomando toda la información que ya habíamos recabado, que está en todos esos documentos históricos, saca un artículo con Armando Bartra, que ahora está a favor de, en la Jornada del Campo, este famoso artículo. Claramente, este es el libro de López Obrador del 2004, cuando fue ya presidente del PRD. Lo publica en Grijalbo, se llama el Proyecto Alternativo de Nación. Y el punto 26, el último punto, es el Programa de Desarrollo Integral del Istmo, cuando era presidente del PRD en 2004. En 2006, cuando la otra campaña se pelea con el EZ directamente por el Programa de Desarrollo Integral del Istmo. Hay una discusión fuerte entre la otra campaña y la campaña de López Obrador del 2006, donde él retoma el punto número 26, el Programa de Desarrollo Integral del Istmo. Luego, en el 2012, saca un proyecto de nación de 100 puntos, y el punto número 33 del proyecto de nación de la campaña de 2012 es el Programa de Desarrollo Integral del Istmo. Aquí está el punto número 33, y aquí lo dice, y otra vez: se mantiene vigente el compromiso de vincular comercialmente el Pacífico con el Atlántico mediante el desarrollo integral del Istmo de Tehuantepec, lo cual implica la construcción de 2 puertos, Salina y Cuatza. No estaba enterado que ya estaban construidos, yo creo. Así como un ferrocarril de contenedores y la ampliación de la carretera existente, todo ello tomando en cuenta a la gente. Este es el punto número 33, que otra vez retoma, la que sigue. Y cuando inaugura su campaña en Juchitán, el 19 de mayo, abre la campaña, aquí está, anuncia el 19 de mayo, afirmó que de llegar a la presidencia creará un corredor para el desarrollo del Istmo de Tehuantepec con la finalidad de unir al Pacífico con el Atlántico, generar fuentes de empleo y bienestar en las poblaciones de la región, unirá a las naciones de Asia con la costa del Pacífico, etcétera, etcétera. Y bueno, ¿en qué consiste? ¿En qué consiste la versión actual complementada? Pues consiste en un corredor multinodal seco, así se le llama, multimodal seco, que abarca, al principio abarcaba 80 municipios, 31 de Veracruz, 49 de Oaxaca, después se redujeron 4 de Oaxaca, y ahora resulta la sorpresa que ya se abarca 99 municipios, se incluye Chiapas e incluye Tabasco. Lo amplían en la última versión que ahorita vamos a ver, amplían el corredor a la zona petrolera, la zona norte de Los Zoques, la zona Zoque de Chiapas, que es donde está la amenaza del fracking, de extraer petróleo con fracking, la zona de Reforma Chiapas, donde están los yacimientos petroleros más antiguos y más fuertes que descubrió López Portillo en el periodo, y lo vinculan con Dos Bocas, con los 5 municipios de Tabasco que llevan los gasoductos y oleoductos previstos a la refinería de Dos Bocas. Esto ya está en un documento de la Cámara de Diputados que le hicieron asesores y que no es público, donde ya se amplían a 99 municipios, incluyendo Chiapas e incluyendo Tabasco. ¿Pero qué implica? Pues implica el tren interoceánico como columna vertebral. Es un tren bala. La gente piensa, y así les han dicho, incluso lo dijo López Obrador en abril, que recorrió y que lo pararon y no lo dejaban pasar ahí en los límites con Oaxaca, en Sarabia. Y él dijo que no, que el tren iba a ser de pasajeros, que iba a revivir el tren. Y la gente se puso muy contenta, ¿no? Porque sí es lo que quieren, revivir el famoso tren que era de carga para el comercio local, el comercio y el traslado. Y entonces yo me imagino a los inversionistas de Nueva York, de Wall Street, a los chinos esperando que la señora venda sus totopos y se baje en Donají para el tren bala, para bajar con totopos y venderlos. Digo, eso fue una demagogia, una mentira. El tren no está concebido para ser un tren de pasajeros, es un tren bala de carga, porque el proyecto, que ahí tenemos los documentos que lo sustentan, habla de un tren bala que corra a 320 kilómetros por hora, y con la modernización de los 2 puertos, que es brutal, porque implica el dragado. Ahí viene también un proyecto de estos, de aquellos años, es dragar. Ustedes, si van ahorita, algunos habrán ido a Coatzacoalcos recientemente,
se asoman al malecón y van a ver barcos así como parados, como 10 o 15 barcos parados. Resulta que no pueden entrar a descargar más que uno por uno y se tardan, van entrando en fila. Y los buques tanques no pueden entrar porque se atoran. Los buques gigantes no pueden entrar. Luego los tienen que llevar todavía con el barquito que los jala para poder entrar. Pero Salina Cruz es peor porque allí el fondo marino es muy bajo. Y allí el Golfo de Tehuantepec tiene la mayor diversidad marina de México después del Golfo de Cortés. No solo la diversidad terrestre, es la marina. Y ahí en Salina Cruz, el pueblo Icot, que nos hablará Alejandro, depende del Golfo de Tehuantepec, de la combinación de aguas dulces de Chimalapa sobre todo, y de las aguas de mar que entran. Pues si se hace este dragado, en Salina Cruz tendrían que dragar profundamente y meter el rompeolas gigantesco muchísimo más adentro, y eso va a alterar, pero fuertemente, no solo la diversidad marina, sino a los pueblos, ¿no? Para que puedan entrar los buques mercantes y los buquetanques, porque ahorita no pueden, se atoran. Luego está, una autopista paralela, que no es la carretera que ahorita la recorren y que es una farsa ahí con unos puentes y que es una tranza. Ahí lo que requieren los inversionistas es una verdadera autopista. Y en el lado de Veracruz está mucho más fácil, pero en el de Oaxaca no está tan fácil, porque también sería un corredor, el corredor industrial de maquiladoras, de armadoras, de plantaciones con el plan Sembrando Vida, pero también de plantaciones de agroexportación, de sorgo, de palma africana, etcétera, para productos de agroexportación. Y el corredor de maquiladoras, que pues ahí las muchachas cumplirían un papel muy importante porque tienen una capacidad para armar productos electrónicos, ¿no? Celulares, computadoras, laptops, y las armadoras automotrices, que también las nombran, estos serían el corredor, y para esto ya se tienen decretados, hay un decreto también, donde ya se fijan 6 parques industriales. Está decretado la creación de 6 parques industriales, ya está el decreto, y le quieren ampliar a 10. Ahorita los 6 decretados son Coatzacoalcos, Minatitlán, Acayucan, Matías Romero, Juchitán y Salina Cruz. Ahí ya hay decreto y el gobierno tiene que buscar a quién le va a expropiar, en dónde va a instalar estos parques. Y ya también hay un decreto de que son zona libre, el Istmo es zona libre para la inversión extranjera. Ya está el decreto, ya lo anunció López Obrador. Entonces ya están los parques, pero no se ha ubicado. Son el corredor industrial maquiladora. Esto implicaría la pérdida total de territorios y una enorme devastación ecológica y cultural. Y ya se está viendo la militarización. Yo dije, es la zona más militarizada del país. Ya pueden buscar un artículo de Contralínea donde señala hasta un mapa y señala un análisis que ahorita le sigues. Porque a este gobierno, este señor se le ocurrió también, por eso Trump está muy feliz, diciendo que ese corredor va a detener las oleadas de migrantes. Se va a hacer para detener que no pasen los centroamericanos y que además les va a dar empleo. Que les va a dar empleo a los centroamericanos ilegales con el megaproyecto del Istmo. Lo cual, además de que es una irresponsabilidad, va a generar xenofobia. De por sí ya empezó la xenofobia en Chiapas. Ahora se generaría una competencia por esos empleos. Pero ¿qué empleos van a ser? Son empleos para la obra negra, son empleos de peones y de albañiles. Va a haber mucho empleo durante los primeros 10 años para crear la obra negra y después termina la obra negra ahí se van a quedar. Y desde que lleguen ahí van a requerir agua, van a requerir alimentos, van a requerir espacios, van a crear colonias de inversión, van a despojar a los dueños de los terrenos, va a haber enfrentamientos. Y después, pues la patología social clásica, alcohol, drogadicción, donde hay militares, pues embarazos de las jóvenes, de las niñas, delincuencia organizada más que la que ya existe,
En fin, que ese es el modelo de desarrollo y de nación que nos están proponiendo. Y miren, este es el famoso megaproyecto del Istmo, el documento está por allá. Esta es la consultoría y esto es lo que retoma, si quieres, dale. Aquí es lo que dice López Obrador y lo que decía lo que dice este plan. Los párrafos de López los comparamos con lo que dice el plan y lo que establece. La que sigue. Esta es la clave, este es el mapa central del resumen del proyecto de desarrollo integral del Istmo. Y aquí están los proyectos clave, el multimodal, los petrolíferos, la reactivación del ecoturismo en Huatulco, proyectos agroindustriales, el ancla automotriz, o sea, las armadoras, infraestructura de parques industriales, el plan de desarrollo forestal. Aquí está exactamente todo lo que plantea el observador, está en esos documentos que se señalaron desde el 96. La que sigue. Y bueno, aquí señala también el observador lo que dice y lo que decía Zedillo, pero lo más grave que está en esos documentos, la siguiente, es por ejemplo, este mapa que viene en el programa de Zedillo, ya establece en qué municipios y en qué localidades, qué tipo de inversión. Aquí está señalado con simbología y con colores, dónde irían las plantaciones, dónde irían los refinados, la refinería petrolera, dónde las agroindustrias, dónde las maquiladoras, dónde los proyectos de pesca intensiva. Está señalado aquí punto por punto en qué municipio y en qué lugar. Y esto es de 1996. Ya lo tienen hasta previsto y ubicado en dónde. Ahora lo ampliaron, la que sigue. Y aquí pues el megaproyecto, aquí está ubicado, los municipios originales eran estos, eran 80 en aquel tiempo, pero se amplió, la que sigue. Aquí está un documento de la Cámara de Diputados, elaborado por asesores de la Cámara de Diputados, que se llama así el Tren Interoceánico, y viene ya los cuadros de qué municipios incluiría en Oaxaca, la que sigue, en Veracruz, en Chiapas y en Tabasco. Aquí ya meten Chiapas y Tabasco, 14 municipios de Chiapas y 5 de Tabasco. Son la zona norte, la zona Zoque, la Selva Negra y Reforma, los municipios de Reforma con los municipios de Dos Bocas, con todo para el traslado de los gasoductos y oleoductos a la refinería de Dos Bocas. Esto ya está dentro del megaproyecto del Istmo. El Istmo de Tehuantepec es la región primero más diversa de México y Mesoamérica. Es la zona geológica más joven de México, es la última que emerge. Además comunica el hemisferio norte con el sur. La dinámica de migración de flora y fauna se encuentra en el Istmo de Tehuantepec, la flora y fauna del norte con la flora y fauna del sur. Además es el encuentro entre la flora y fauna de la zona húmeda de Veracruz, la zona del Istmo veracruzano, donde están los nortes, con la zona seca del Pacífico, ahí se encuentran. Es una zona de aves migratorias porque es el cinturón y entonces por ahí cruzan muchísimas aves migratorias. Y no solo eso, aquí se produce el 40% del agua nacional, natural. Está estimado con el río Coatzacoalcos, todos sus afluentes, más el río Grijalva, porque aquí hay la parte alta del río Grijalva nace acá, en Chimalapas, más todos los ríos que desembocan en las lagunas Icot. Bueno, aquí se calcula que se produce el 40% del agua nacional, pero también si ustedes ven el manchón enorme en Google Earth, las dos grandes manchas que se ven en la imagen, la de Chimalapas y que se recorre hasta la zona Zoque, con la Sierra Madre del Sur, más la Sierra Mije, lo que se llama la Sierra Mije. Entonces la cantidad de oxígeno que producen esas montañas, esa masa arbolada que todavía queda, la cantidad de oxígeno, y que claro ellos le llaman los bonos de carbono, la captura de carbono, ¿no? Pero en realidad están produciendo oxígeno y regulando el clima. Si se aprueba este monstruo de monstruos, es una devastación ecológica brutal, pero brutal, es la destrucción de todo esto.
la destrucción y la devastación. Y además, pues la afectación a los 13 pueblos indígenas, a su cultura, a su territorio, a su vida, a su forma de vida, y la hipoteca de la nación. Esta es la fantasía del desarrollo que nos venden, ¿no? Y que les venden a la gente, ¿no? Aquí, esta es una imagen de cómo conciben ellos ya el plan, así con la autopista y con el tren. Esto se supone que sería para Acayucan, esta es la fantasía de Acayucan, pero ese es el modelo de desarrollo que nos prometen, de nación que nos están planteando. Y aquí están ya señalados los parques industriales. ¿Dónde estarían los parques industriales? Y lo que implican la destrucción total de la región, de las culturas y de la soberanía nacional, que a nosotros nos preocupa mucho, porque recuerden que los tratados McLean-Ocampo, estoy con eso, los tratados de Carter con Torrijos, cuando se termina la concesión del Canal de Panamá a los gringos, y entonces hay presiones para que se ratifiquen, pero Carter, en buena onda con Torrijos, dice no, se termina y se entrega bajo control del gobierno panameño. Pero de pronto Torrijos muere extrañamente y entra Noriega y cambia Carter y entra Bush, con el escándalo aquel que tuvo Carter, y entra Bush y entonces Noriega, con presión popular, dice no, los tratados Carter-Torrijos van y el canal pasa al pueblo panameño y al gobierno. ¿Y qué le hicieron a Noriega? No, eso es lo de menos. Invadieron con marines el canal de Panamá y lo tomaron bajo control con marines. Y eso sería para un escenario muy terrible, pero no sería lejano si esto se hiciera con esta fantasía, con todos los parques industriales, la inversión extranjera, el petróleo, el fracking, más parques eólicos, minas, etcétera, etcétera, con inversión de Carlos Slim, de Salinas Pliego, de Romo con Monsanto, más las grandes transnacionales y las maquiladoras chinas. Imagínense que los que venden totopo, se les ocurre bloquear el tren bala. Imagínense 5 minutos detenido el tren bala con todo, esperando el petróleo mundial, buques, tanques, y ahí están tirados así, tendidos en la vía. Pues obviamente que se los va a llevar el tren, no va a parar. Bueno, y esas son las consultas. La consulta a mano alzada, así que hasta está en video, donde verdad que quieren, esto lo hizo en Juchitán, enfrente de Adelfo Regino y de Murat. Aquí está Murat, aquí está Adelfo, muy feliz. Anuncia que ya el Istmo por decreto es zona libre. ¿Y qué implica zona libre? Que los empresarios que inviertan en la zona tendrán como facilidad el pago de impuestos sobre la renta y al valor agregado a la mitad, y se le comprometió a bajar el precio de gas, luz, gasolinas y diésel para todos los que inviertan. Y esto ya está en decreto, ya está decretado los 99 municipios como zona libre. Y aquí lo está anunciando muy, muy feliz. La que sigue. Aquí está el artículo que les digo sobre la militarización, la Guardia Nacional, todas las cifras que hay ya de cómo está tomando la Guardia Nacional el Istmo de Tehuantepec. Es un artículo de contralínea, muy detallado. Ahorita ya se calculan más de 100,000 elementos, sumándole el Ejército Federal, la Armada de México, lo que era la Guardia Nacional, la Gendarmería Nacional, todas esas fuerzas ya sumadas como Guardia Nacional. Sobre todo hay que considerar que, a diferencia de otras regiones donde también está militarizando, aquí se suma la Armada de México, la Marina, porque están los dos puertos, y la Marina tiene muchos elementos, y además de élite. Son los que los que en tiempos anteriores daban los principales golpes al narco. Era la Marina, no era el Ejército, no era Sedena, era la Marina. Y la Marina está en el Istmo de Tehuantepec, además del Ejército Federal. La que sigue. Y lo que estamos exhortando y buscando y tratando es de generar
desde junio intentamos de nuevo levantar la campaña nacional e internacional El Istmo es Nuestro, y haciendo un llamado a que se sume todo, tratemos de sumarnos todos a este movimiento. Lo que se logró por lo pronto es una alianza directa con el CNI, el Congreso Nacional Indígena. Se hizo un evento en Juchitán donde se denominó El Istmo es Nuestro, y ya tenemos una lista de quienes se han ido sumando, adhiriendo a esta campaña nacional e internacional El Istmo es Nuestro. Esta es una versión 2019 del mismo cartel, aquel antiguo con el cerrote. Aquí es cuando hicimos una reunión en Salina Cruz para arrancar la campaña del Istmo es Nuestro. Este es el cartel de 1998, que ahí lo tenemos, del Istmo es Nuestro, segundo Foro Nacional El Istmo es Nuestro en el Congreso de San Lázaro. Fue apoyado por los senadores del PRD y por diputados del PRD, que ahora están a favor del megaproyecto del Istmo. Y aquí está la lista, ahí lo tenemos también, toda la lista de los convocantes. Fuimos más de 300 convocantes, la que sigue. Pero también se hizo el Foro Nacional El Istmo es Nuestro en Matías Romero y con 5 subsedes. Fue en agosto del 97, si no mal recuerdo. Hubo 300 delegados. También tenemos la lista, pero lo interesante es la declaración final de este Foro Nacional El Istmo es Nuestro de Matías Romero. La que sigue, que si le quitamos la fecha, la declaración final termina diciendo: hacemos un llamado a formar un frente amplio de todos los sectores de la sociedad en defensa de la soberanía y por el derecho de los mexicanos y mexicanas sobre nuestro propio desarrollo, que las organizaciones sociales de todos los sectores de la sociedad civil generemos una campaña de información sobre el megaproyecto y sus impactos, así como la movilización generalizada para impedir la imposición de las políticas gubernamentales que afecten a las grandes capas de población ismeña, y que el Congreso de la Unión retome el tema del megaproyecto del Istmo, lo exponga y lo discuta ante la nación. Nosotros, si tenemos un foro en el Congreso, en el Senado de la República, anunciado, aprobado, hecho conjuntamente después de un largo proceso, y el día que se iba a hacer, lo cancelaron, lo suspendieron ese mismo día, y los ponentes se quedaron en la calle. Ahí tenemos el cartel, como de pronto a las 6 de la mañana, acá está. Este cartel lo editaron ellos a las 7 de la noche del día anterior, el día 11. Se difundió a las 7 de la noche, aquí están los ponentes, las mesas, y de pronto a las 6 de la mañana a mí me despierta alguien diciéndome: oye, que se canceló. Yo pensé que era un fake, o cómo le van a hacer, porque de pronto aparece difundido en todas las redes el mismo, pero cancelado. Bueno, el caso es que aquí se ve cómo lo cancelan así automáticamente, porque esto estaba, si lo hubiera hecho el Senado solo y lo cancela, pero aquí está conjuntamente el Comité Nacional de Chimalapa. Nos costó mucho trabajo lograr conseguir el espacio, negociar hasta los ponentes por ponentes, la mesa, la estructura, y aquí estaban los dos logos conjuntos y unilateralmente lo cancelan, y nos dijeron que lo iban a volver a hacer. Nos amparamos, ya no pudimos darle seguimiento al amparo por falta de recursos y de fuerzas. Les ofrecen programas asistenciales a cambio de que den el sí al proyecto de desarrollo integral del Istmo. Y se han defendido, han dicho que no, la mayoría de los pueblos han dicho que no, aunque no les den programas de apoyo o exigen los programas, pero dicen que no. E insiste Adelfo en imponer estas consultas que hasta la ONU ya las declaró totalmente violatorias de derechos. Y ya.